Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una presentación de un libro que va a ser toda una aventura. Es completamente diferente a todas las demás, porque esta novela de José Carlos Somoza, El signo de los 10, es muy diferente a casi todas las que hemos leído, casi todos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo no sé si me permites que diga que vamos a entrar en una especie de juego donde no quiero decir una frase que aborrezco, que nada es lo que parece, pero en realidad yo creo que aquí tendría su razón de ser. O mejor hay que decir que la realidad es mentira y que la mentira es la realidad. ¿Podríamos empezar así a definir el juego de los 10? Bueno, la verdad es que, ¿por qué no? La literatura es eso, ¿no? En el fondo es hablar de algo que es en realidad una ficción, pero hablar como si fuera una realidad. Entonces, el juego del signo de los 10 imita en ese sentido la literatura. Y bueno, debo decir que estoy enormemente complacido. Esto es realidad y al mismo tiempo ficción de estar de nuevo en la Semana Negra. Para mí es el lugar al que pertenezco. Siempre que vengo me siento de aquí. Y hoy me acompaña alguien enormemente especial, como todos ustedes saben. Marta Robles es amiga, es escritora, admirada. Y bueno, qué mejor compañía en esta Semana Negra que siento ya como algo mío. Así que bueno, y también muchísimas gracias por venir, ¿eh? Ha sido un detallazo el compartir con nosotros este momento. Bueno, Marta, no me enrollo más. Espérate, antes de que me hagas la pregunta, te respondo la primera, que es, ¿vale? En efecto, esto es un juego. Escribir es un juego, y tú lo sabes. Escribir es plantear unas reglas para que el lector entre en nuestra novela y juegue con nosotros. Vamos a empezar, si te parece, a integrar a todos los que están aquí dentro de ese juego, y para hacerlo vamos a decir que estamos en 1882, estamos en el mundo victoriano, que es casi como una especie de prisión, sobre todo para las mujeres, donde suceden muchas cosas, pero impera sobre todo ese puritanismo que acota las verdades y las mentiras. Y nos vamos a meter además en Clarendon, que es una residencia para hombres nerviosos, para hombres que tienen problemas mentales, y nos vamos a encontrar con personajes de una inteligencia desmedida y aterradora, empezando por el señor X, un señor al que su propia enfermedad, sin saber cómo ni por qué, ha hundido el filo de una navaja en su cuerpo, y lo que es peor, lo ha retirado, pero vive acomodada en el placer que ha sentido en eso. Y voy a utilizar una frase del propio, no es exacta, simplemente la recuerdo en mi memoria, una frase del propio Somoza: ¿somos todos estanques de agua cristalina con fango en el fondo? Yo creo que sí. Yo creo que en cierto modo todos nosotros tenemos una profundidad, ¿verdad? Anne McCarry, que es la que cuenta esta historia, que en el fondo, si ustedes se fijan, hace un poco el papel de un Watson, ¿verdad? Hablando de un Sherlock Holmes al que admira, que es el paciente, el señor X. Señor X, que se llama así porque no tiene nombre, porque el pobrecito estaba mal de la cabeza, lo han ingresado desde que era niño, y su familia, que se supone que es noble, no han querido tener nada que ver con él, entonces le han quitado el nombre, han puesto una X en el lugar donde debería estar el nombre. Entonces, ese señor X... Y esto es parte del juego. Es parte, porque él de alguna manera averigua la verdad, él conoce la verdad de las personas, pero no por deducción, es decir, es una especie de negativo del Sherlock Holmes al que estamos habituados, ¿no? No por una deducción, sino por una intuición, una corazonada, una indagación en las pesadillas, en los sueños. Con lo cual, la enfermera Anne McCarry, que es la que narra la historia, se encuentra cada vez más confundida, porque ella cree en la ciencia, ella cree en que la medicina y la ciencia pueden ayudar a las personas. Entonces, ¿de dónde ha salido este señor que lo sabe todo y lo sabe a pesar de las cosas científicas que demuestran que no debería saber nada porque está loco? Entonces, ahí es donde está el tema, ¿no? Este señor que está loco y que habla, y ella habla de ciencia, pero estamos en un mundo en el que la ciencia es
está muy entreverada con la pseudociencia. Es un mundo del puritanismo de 1882, este reino victoriano, donde se suceden la hipnosis, el mesmerismo, los mediums. Es como si todo se viera a través del paralelo, ¿no? Sí, en parte también es nuestro mundo, es decir, es un mundo en el que confiamos mucho en la ciencia. Fíjense que hoy día la confianza en la ciencia es enorme, nos ha llevado a donde nos ha llevado, ¿no? Hombre, nos ha llevado también a cosas muy, muy graves y muy frustrantes, pero la ciencia es la responsable de que estemos todos aquí y me estén escuchando y estemos con todos esta tecnología que nos está grabando, etcétera. Y qué duda cabe que ha definido, a partir del siglo XIX, ha definido todo lo que somos. Pero por otro lado está algo que decimos, caramba, llevamos ya 2 siglos de ciencia, ¿no? Llevamos el siglo XIX, llevamos el siglo XX, en donde la ciencia, la verdad, quedó un poquito mal parada. No sé ustedes lo que opinan, pero yo creo que sí. Quedó mal parada con todo la atrocidad que ocurrió. Y empezamos el siglo XXI con una pandemia. Entonces, digo, yo creo que en parte también las quejas del señor X en esta novela son lícitas. Es decir, ¿qué nos ha brindado la ciencia de conocimiento? Bueno, nos ha brindado una serie de tecnologías, de mejoras, pero en cuanto a conocernos a nosotros, en cuanto a saber quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? ¿Qué clase de personas o de seres somos? La verdad es que la ciencia tiene muy poco que decir todavía. Entonces, yo creo que el señor X intuye en ese sentido cómo somos por dentro mucho más que los científicos. Bueno, ya conocemos al señor X, a este loco fascinante que además es el investigador de la novela, que además tiene un ojo de un color y otro de otro, que es el que hace a la propia enfermera, a la propia Anne, que reconozca todo lo que le está pasando por dentro. Y es el tipo que protagoniza El signo de los 10, que es la segunda novela de una trilogía de José Carlos Somoza. Aquí hay un personaje fundamental, que es Lewis Carroll, convertido en Charles Dodgson. Es decir, la realidad es que él es Charles Dodgson y su seudónimo es Lewis Carroll, pero parece que en la novela es justo al revés. Y entonces él tiene un problema que son unas pesadillas en las que se le aparecen los propios personajes de Alicia en el País de las Maravillas y que anticipan desgracias, crímenes. Y de hecho se cumplen, es decir, las pesadillas del personaje de Lewis Carroll se hacen reales, lo cual pienso yo es lo más horrendo que puede ocurrir con una pesadilla. A mí Lewis Carroll siempre me tentó sacarlo en alguna novela. No sé qué opinan ustedes, pero yo creo que el autor de Alicia en el País de las Maravillas es un autor muy novelable, ¿verdad? Y siempre quise introducirlo en alguna novela, no sabía cómo, y pensé que este era el momento adecuado. Es decir, 1882, él ya había escrito Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Él era en el fondo un pastor anglicano, matemático, profesor de matemáticas y de lógica en la Universidad de Oxford, una persona sensata, una persona que era seria y que no se permitía ninguna salida de su personaje, pero que sin embargo un día se puso a escribir porque dio un paseo en barca con 3 niñas. Y una de esas niñas, la mediana de la familia Liddell, que era el diácono del lugar de la Universidad de Oxford donde él estaba, él de alguna manera quedó prendado de esa niña. Y esa niña le pidió un cuento y él contó un cuento en esa barca. Y cuando regresó, quiso escribirlo. Y ese cuento se transformó en Alicia en el País de las Maravillas y posteriormente en una segunda parte, Alicia a través del espejo.
Yo no conozco ningún niño que haya disfrutado con ese cuento, de verdad. Yo pienso que no son cuentos infantiles. Pienso que son cuentos con una profundidad mucho mayor y que me gustaba sondear esa profundidad de Lewis Carroll, hasta dónde llegaba, ver hasta qué punto ese señor puso de su parte en esos cuentos o hizo algo extraño con ellos. Pero lo que es indudable es que se han convertido en obras maestras. Es decir, no ahora, sino cuando se publicaron, lo hicieron rico y famoso hasta el punto de que, como él había publicado con un seudónimo, pues se retiró completamente de la vida mundana y se dedicó un poco a vivir de esas rentas que le permitían vivir. Bueno, se dedicó a vivir de esas rentas y a fotografiar a otras niñas, igual que había fotografiado a la propia Alice Liddell, y es decir, sobre Charles Dodgson lo que hay es una sombra de supuesta presunta pederastia que en nuestros días desde luego hubiera sido juzgada como tal. En ese tiempo, curiosamente, en plena ola de puritanismo, la relación de los mayores con los niños no era la misma y esas fotografías no se consideraban como tal. Pero la cantidad de fotografías y la cantidad de historias que le escribe a todas las niñas en sus cartas dejan ver que este tipo era un tipo atormentado, con lo cual por eso me ha parecido fascinante que tú lo atormentes a través de sus sueños y con el vehículo de sus propios personajes que atormentaban también de algún modo a esas pequeñas víctimas, si es que lo eran, ¿no? Bueno, realmente era un personaje muy atractivo a la hora de introducir en una novela, porque fíjense ustedes, es decir, es cierto lo que dice Marta, él era un fotógrafo más que aficionado, era un gran fotógrafo, los retratos de él están exhibidos en museos de Londres, toda Inglaterra, era un buen fotógrafo. Y fotografió muchas amigas, él era sobre todo amigo de niñas, y fotografió a muchas amigas y en alguna otra ocasión fotografió a niñas disfrazadas, como por ejemplo Alice Liddell, que tiene una foto extraordinaria disfrazada de mendiga, y en algún que otro momento disfrazó a amigas, a niñas sin ropa. Pero curiosamente, pese a que en aquella época esas cosas no estaban tan mal vistas como están hoy, con toda razón, por cierto, pues porque al niño o a la niña en este caso se le hace un daño, pero curiosamente él las rompió, es decir, él quemó todas las fotos que tenía de niñas desnudas en un momento determinado y dejó solamente cuatro fotos que han pervivido y de las que se ha hecho un libro entero acerca de esas 4 fotos. Son fotos artísticas. Y si me preguntas mi opinión, yo pienso que él amó a Alice Liddell de una manera respetuosa, la amó desde lejos, pero pienso que la amó. Es decir, pienso que él tuvo ese sentimiento. Pero más que el sentimiento, me llama la atención la culpa. Es decir, ya en aquella época, Charles Dodgson, alias Lewis Carroll, tuvo esa sensación de culpa hasta el punto de que rompió con la familia Liddell. Rompieron ellos con él. Totalmente. Rompieron ellos con él. Ellos también, pero vamos a decir que el distanciamiento fue mutuo. Y curiosamente, ya digo, las fotos las quemó. Es decir, en un momento determinado también las quemó. Con lo cual, ¿qué ocurre con esa culpa, ¿no? ¿Qué pasa con la culpa de Lewis Carroll? A mí me parecía un personaje fascinante porque yo creo que el problema de la culpa es uno de los problemas más fascinantes para introducir en un personaje. Y en este sentido, sobre todo más, dado que, aunque la sociedad lo señalaba, porque la sociedad victoriana lo señalaba, no lo señalaba tanto como ahora, donde, como bien ha dicho Marta, pues lo hubieran condenado a la hoguera tras una tortura múltiple, ¿no? Pero no era el caso en aquella época y, sin embargo,
él se sentía culpable. Bueno, no se puede mirar el pasado con los ojos del presente, yo siempre lo digo, y desde luego aquellas eran unas circunstancias determinadas, pero obviamente si cualquiera de nosotros tuviera un amigo que le gustara relacionarse siempre con niñas pequeñas y hacerle fotos con más o menos ropa, probablemente le recomendaríamos que fuera al psiquiatra. Creo, me parece, más allá de condenar o dejar de condenar. El caso es que a este hombre el señor X plantea dentro de esta residencia Clarendon una posibilidad para sanarlo, para hacer algo que es el famoso teatro mental. Vamos a explicar qué es el teatro mental, si te parece. Bueno, eso fue una cosa que surgió al hilo del propio Estudio Negro, que es la primera entrega, que por cierto, debo advertir, ya lo dicen los propios libros, que son libros que se pueden leer independientemente, o sea, son casos diferentes, y en este caso pues es el caso relacionado con Lewis Carroll, ¿no? Claro, a él se necesitaba de alguna manera hacer algo para investigar su mente. ¿Qué mejor que un teatro mental? El teatro mental significaba introducirlo dentro de su propia mente, es decir, se hacía un decorado, se contrataba actores, se hacía un guión que hacía un médico, ¿verdad? Y en el que el propio paciente se introducía como si fuera un actor más. Entonces, me parecía fascinante introducir a Carroll en el universo de la propia Alicia, y en mi novela se contrata a una actriz para hacer de Alicia y a un actor, y se plantea un escenario para realizar un teatro mental con el cual explicar las pesadillas que Lewis Carroll tiene. A mí aquello me deleitaba y me lo pasé muy bien escribiendo. Un teatro que de algún modo aterra y casi no aprueban todo el personal femenino, sobre todo, de la residencia Clarendon. Es curioso porque, insisto, vamos a volver otra vez a esa época victoriana donde las mujeres no pueden hacer casi nada, no pueden ir solas a ningún sitio, no pueden ir al teatro solas. Hay, además, intercalas imágenes de otras obras de teatro que son las llamadas escandalosas, ¿no? Hay que procurar entender que en esa época las mujeres no podían ni tener orgasmos. O sea, en realidad el hipnotismo y el mesmerismo trata de curar esa falta de orgasmos que las vuelve histéricas a las mujeres, ¿no? Entonces, en ese contexto de cosas, simplemente el pensar que se va a producir ese teatro tiene revolucionada a todas las mujeres de Clarendon. ¿Cómo son las mujeres de Clarendon? Bueno, a mí ya en Estudio Negro me deleitó escribir sobre las compañeras de Anne Macari. Las compañeras de Anne Macari son enfermeras, igual que ella. Entonces, viven el mundo como lo vive ella. Es decir, tratando de ayudar a los demás y manteniendo esa moral que a mí me gustaba escribir, porque no creo que sea tan diferente de la moral de hoy, ¿no? Es decir, es una moral que de alguna manera en la que uno vive las cosas desde un punto de vista suyo, ¿no? Personal, pero después admite que se puedan romper en unas circunstancias. Por ejemplo, en el mundo de Anne Macari es el teatro. En el teatro se rompe la moral, revienta, salta por los aires. Entonces, el teatro del Estudio Negro y del Signo de los 10 está lleno, como veis en la novela, está lleno de programas de mano, de anuncios, de obras de teatro, en donde la moral salta por los aires de una manera inconcebible, además, porque esos teatros no existían realmente en la época, aunque existían teatros parecidos, bastante semejantes, no tan fuertes como los describo yo, pero a mí me gustaba ese contraste. Para Anne Macari, que me ha hablado mucho y muy bien a lo largo de todos estos años en los que he escrito estas dos novelas, para Anne Macari el mundo era un mundo de una sociedad en la que había reglas, en la que imperaban leyes y ella tenía que obedecerlas, como bien dice Marta, también como mujer, no solamente ya como ciudadana del siglo XIX, sino también como mujer, es decir, el último escalón de todos, pero tenía que, al mismo tiempo, tenía una espita, por decirlo así, una salida, de alguna manera una forma de liberarse con el espectáculo teatral. Entonces yo la veía a ella en esa dicotomía. Yo veía a Anne Macari
sometida a la disyuntiva de el espectáculo donde se permite todo y la realidad donde no se permite nada. En la realidad nadie puede salirse de los esquemas. Si un señor llamado Charles Dodgson, un pastor matemático, de repente escribía cosas insensatas sobre niñas, eso estaba mal, porque no estaba en el escenario. En el escenario está bien porque es algo propio de actores. Y a mí esa dicotomía me encantaba. Hay un momento en la novela en el que ella, Anne Macari, por una razón, no les revelo nada, no es un spoiler, es un momento que me gusta especialmente. Anne Macari sale de noche en camisón. Ella tiene que salir por una razón, no les voy a desvelar cuál. Y ella sale de noche en camisón y de repente se encuentra con una actriz de teatro, porque el teatro en la época de Anne Macari es un teatro al aire libre también. Entonces ella se encuentra con una actriz y la actriz le dice: ¿y qué eres? Claro, le pregunta: ¿qué teatro eres? Porque si sales en camisón tienes que ser teatro, ¿no? Y claro, ella se queda como diciendo: ¿qué soy? Porque si le digo no soy teatro, es que soy una mujer inmoral. Claro. He salido en camisón. Y por otro lado, si le digo que soy un teatro, estoy mintiendo, porque no soy ningún teatro, soy una mujer que ha salido en camisón. Con lo cual, lo que hace Anne Macari es que, además del camisón, tiene un chal y le da el chal a la pobre mujer para que se quede tranquila. Siempre los regalos vienen bien en estas ocasiones. Pero me gustó la escena porque me pareció muy definitoria de lo que es esa clase de novela. Por cierto, ¿has visto alguna mujer japonesa entre el público? Ajá. Cuenta. Es uno de los teatros al aire libre que ocurren en el siglo de los X, pero es un teatro muy curioso. Tú te puedes encontrar a la mujer pintada por un japonés, que es como se llama la obra, te la puedes encontrar en cualquier momento y en cualquier lugar. La reconoces porque todo su cuerpo está pintado como si fueran letras japonesas. Y, bueno, tiene cierta protagonismo en la novela, no voy a decir cuál, pero tiene cierta importancia. Y lo que importa es que el teatro varía. A mí esa idea me parece fascinante. Es decir, que de repente estemos aquí, todos nosotros, que creemos estar haciendo algo aprobado por la sociedad, yo estoy hablando y ustedes están escuchando y Marta está aquí, y de repente no, de repente estamos haciendo teatro. Ah, no, pero nosotros no estamos haciendo teatro. La mujer pintada por un japonés sí. Y si se sienta ahí al lado de ustedes, está haciendo teatro. Y ella es teatro, nosotros no. Nosotros somos sinceros, nosotros estamos siendo honestos. A mí esa disyuntiva, esa diferencia, me parecía tan fascinante que quería reflejarla en la novela. La mujer, en efecto, pintada por un japonés, tiene importancia. No voy a decir cuál, pero tiene importancia. Algo que tiene mucha importancia, que tú has estado hablando de eso, en la figura del propio Lewis Carroll, de Charles Dodgson en la novela, que aparece siempre así, es la culpa. Y la culpa es el hilo conductor desde el principio de la novela hasta el final, porque claro, no olvidemos que esta enfermera le ha tratado de asesinar a su paciente y además siente placer incluso cuando lo recuerda, con lo cual su tormento es permanente. Además, te diré que me ha resultado casi obsceno cuando ella le está cambiando y lavando y todo. O sea, lo describes de una manera que claro, es una persona que está impedida, que necesita los cuidados de ella, pero como tiene esa inteligencia tan abrumadora, me resulta casi obsceno el hecho de que le esté cambiando, peinando, desvistiendo, vistiendo, ella abrumada a su vez por la propia culpa, ¿no? La culpa es una de las cosas más extraordinarias que podemos sentir. Cuando todos éramos creyentes y hubo un tiempo en este país en el que todos ustedes saben que por lo menos si no lo éramos teníamos que parecerlo, cuando todos éramos creyentes la culpa era fácil de entender. Es decir, soy culpable porque he cometido un pecado, una falta, ¿verdad? Pero ahora, en donde la mayor parte de la gente, y me incluyo, no somos creyentes, ¿de dónde viene esa sensación de culpa? ¿De dónde? ¿Dónde está?
¿Cuál es su origen? Hay algunas personas que piensan, bueno, mis padres, ¿no? Es fácil echarle la culpa de la culpa a quienes nos entregaron la primera culpa, que fueron los padres, ¿no? Pero realmente, ¿acaso no hemos tenido la culpa siempre con nosotros? Es una cosa tan fascinante que no me harto de escribir sobre ella. Me parece que merecería muchísimos más libros. En El signo de los 10 hay personajes que se sienten culpables, pero se sienten culpables por algo que me parece fundamental. Se sienten culpables porque han gozado. Se sienten culpables, que es la máxima de las culpas, porque han sentido un enorme placer, una gran felicidad haciendo aquello que no debían hacer. Es decir, haciendo lo prohibido. Pero fíjense ustedes que no es por hacer lo prohibido, sino porque lo prohibido da mucho placer. Y como bien dice Marta, la enfermera Anne Macari siente culpa, Lewis Carroll siente culpa, una culpa extraña, porque él no ha hecho, o él siente que no ha hecho absolutamente nada, pero se siente culpable de ese amor, de esa pasión enfermiza. Y hay varios personajes más en la novela que tienen esa culpa dentro. Y yo creo que en eso nos podemos reflejar todos. Incluso, y es esa la pregunta. Incluso aunque la culpa venga por parte de otras personas, porque se supone que desde el principio estamos justificando que tú has sentido placer, has hecho eso y has sentido placer porque estás en otra realidad, porque hay alguien, los 10, que te están empujando a hacerlo, ¿no? Efectivamente, hay quienes de alguna manera, se trata del grupo de los 10 que ya aparecieron en Estudio en Negro, ahora aparecen de nuevo, vamos a decir que son los enemigos. ¿Pero qué clase de enemigos son? Son unos enemigos que lo que hacen es entregarte placer. En el fondo, con lo que mercadean es con placer. Yo no creo que eso sea tampoco tan extraño. Ellos hacen un teatro con el que provocan un placer desmedido. Pero ustedes estoy seguro que pueden pensar en drogas o pueden pensar en cualquier otra cosa. Hoy y siempre se ha mercadeado con el placer. En la época victoriana se mercadeaba con opio. El opio daba un placer extraordinario porque disminuía toda clase de preocupaciones, que es una forma de dar placer también. Disminuir las preocupaciones, disminuir el temor. Entonces, lo que hacen los 10 es ni más ni menos que lo que hemos hecho siempre cuando queremos conseguir placer o queremos de alguna manera entregarlo, que es de alguna forma mercadear con él. Es lo que hacen ellos y es un poco el enemigo invencible, porque ¿cómo puedes vencer al enemigo que te da la máxima felicidad? Es un poco como decía Anne Macari en Estudio en Negro, me gustaba mucho lo que decía. Bueno, la verdad, debo reconocer que Anne Macari me gustaba prácticamente todo lo que decía. La sentía muy cerca de mí. Y decía, tengo un miedo muy grande a la policía, porque de los malos puede ayudarte la policía. Es decir, la policía está para ayudarte de lo que te hacen los malos. Pero ¿quién te ayuda de la policía, ¿no? Es decir, ¿quién te ayuda del bien? ¿Quién te ayuda de aquellos que se supone que están haciéndote bien? Y se podría trasladar la frase a ¿quiénes nos ayudan de lo que nos da placer? ¿No hay ayuda posible? ¿Qué? ¿El dolor? Bueno, yo me quedaría hablando con José Carlos Somoza horas y horas. Debo decir que esta novela es un viaje fascinante. Ríete casi de Alicia en el País de las Maravillas. Desde luego, si Dodgson levantara la cabeza, estaría orgullosísimo de José Carlos Somoza. Hay muchas cosas que se quedan en mí que quería haber comentado. Ese miedo doble, ese miedo que lo sazona todo y lo vuelve más intenso. Muchas sensaciones y al final, dentro de esa sensación de culpa, cuando ya está uno delante del espejo con la sensación de culpa diciendo pero es que he sido yo, hay una frase de este señor X que es como es, que dice siempre somos nosotros mismos, pero hay muchos nosotros mismos dentro de nosotros mismos. Desde luego, si alguien contiene multitudes, es José Carlos Somoza. Por favor, léansela. Muchas gracias. Muchas gracias.
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. ¿Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.